Hola queridos hermanos en Cristo Jesús, hoy les traigo un nuevo video refutando a alguien que no tiene religión cuyo canal se llama Centro Ultraía, que dice lo siguiente. Identificado con Dios, porque en efecto Jesús no fue considerado Dios desde el principio, y en el mismo Nuevo Testamento vemos que fue evolucionando con el tiempo. Tenemos que empezar por Pablo, las 7 cartas auténticas de Pablo, que son los escritos entre comillas cristianos, puesto que Pablo nunca dejó de ser judío, como hemos visto en las clases, ¿no? Pero bueno, Primero que nada, gran parte de la comunidad cristiana se sentía la continuación del judaísmo, y Pablo creía en Cristo, así que no era judío en el sentido estricto. Pero bueno, para entendernos, son los primeros escritos cristianos que conservamos, los más antiguos, y Pablo concibe a Jesús como un ser humano que fue exaltado tras su muerte. De hecho, en Filipenses, en el capítulo 2, utilizando ese himno cristiano, dice que fue elevado por Dios a los cielos y recibió el nombre sobre todo nombre. Es decir, que se convierte en Mesías solo después de su muerte, es decir, después de su resurrección. Segundo, este tipo está sacando totalmente de contexto la Biblia. El versículo que cita en su contexto dice así: Filipenses 2, 5, 11, tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Claramente en el comienzo menciona que era de naturaleza divina y la misma del Padre, por lo que se puede deducir fácilmente que Jesús es Dios, y que diga que Dios lo exaltó poniéndole el nombre que está sobre todo nombre puede ser visto desde un punto atemporal. En ninguna parte del versículo se menciona que Cristo comenzó a ser Mesías después de su resurrección, dice que Dios lo exaltó con aquel nombre, pero no dice cuándo. Esperar al Evangelio según Juan, que se escribe entre los años 90 y 100, para que el salto sea verdaderamente radical. Jesús ya no es adoptado, como ocurría en Pablo y en los sinópticos, ¿no? Pablo en la resurrección, Marcos en el bautismo, los añadidos de Mateo y Lucas en el nacimiento, sino que para la comunidad joánica es preexistente, es la palabra de Dios que se hace carne. Y aquí Jesús ya es, o sea, no exactamente Jesús, el verbo es divino, pero se encarna en Jesús, ¿no? Entonces aquí ya tiene una naturaleza divina de la que no participa en los autores anteriores, porque existe desde antes de la creación. Lo que ocurre es que se hace carne, se corporaliza, por así decir, ¿no? Se vuelve corpóreo y se transforma en un ser humano que vive y habita con los demás seres humanos. Pero su condición divina ya no es la de un simple hombre, es el verbo de Dios que se hace carne. Entonces el proceso Tercero, ya existía una carta de Pablo a Tito que data alrededor del año 66, que dice así: Tito 2, 13, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Y no solo eso, sino que en el mismo Evangelio de Juan, se menciona que el verbo es Dios. Juan 1, 1, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Sé que lo más probable que me diga este tipo es que la carta de Tito no es de Pablo, pero eso es opinable, pues no se podría considerar una verdad absoluta. Ese ha sido el video. La verdad me gustaría que este tipo me hiciera una video respuesta. Bendiciones, adiós.